Gato, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, primero, en esto que se viene hablando mucho de la pospandemia, hoy se han conocido datos muy importantes del crecimiento de la actividad económica de la Argentina. En el primer semestre 9.8, que bueno, tiene impacto porque mucho se produce también ahí en la provincia de Buenos Aires. Digo, es un dato muy alentador frente a esta campaña permanente de la oposición que ve todo mal, ¿no? Sí, yo creo que como ocurrió durante el gobierno de Macri, donde tanto el gobierno, el macrismo, como los medios porteños macristas trabajaron para decirle a la sociedad que estaba todo bien, y la experiencia cotidiana, la vida de cada uno y cada una mostraba que no, que estaba todo mal. Así que, como dice esa frase, no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. De la misma manera, y realmente con un enorme esfuerzo, una enorme paciencia, una enorme, creo yo, solidaridad, dedicación de todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires, hemos transcurrido por la pandemia sin tener que lamentar que faltara una cama, faltara un respirador, sin tener que llegar a esa situación tan extrema de que un médico eligiera a quién le ponía el aparato y a quién no, a quién le salvaba la vida. Así que esas cosas no pasaron, pese a todo lo que decían en Provincia de Buenos Aires, tampoco lo ven. Después hablaron todo lo que pudieron en contra de la vacuna, en contra primero de la vacuna Sputnik, pero más adelante que no iban a llegar las primeras dosis, después que no iban a llegar las segundas dosis, después que no iba a haber vacunas para chicos y chicas. Y bueno, todo y cada uno de esos intentos de sembrar desánimo, de sembrar indignación, y se van cayendo, y ahora también están con la cuestión económica. Evidentemente la pandemia fue un suceso global que produjo una de las crisis más grandes de las que se tenga memoria en todo el mundo, en todo el planeta. El otro día veía un candidata tratando de decir que solo la Argentina había tenido la pandemia y su efecto económico. No es así, pero de la misma manera creo que se han hecho grandes esfuerzos y se han hecho también se han tomado varias medidas, varias acciones muy importantes que tienen que ver con esta recuperación que ya se empieza a observar. Es muy difícil, Gato, por otro lado, que la permanente mala onda y la mentira nos tengan que poner a nosotros en una situación de exceso de euforia que no la podemos tener, porque sabemos que ha sido muy dura la pandemia. Exacto. Pero es cierto sí que se están viendo señales ya muy definidas y muy claras de que lo peor de la pandemia pasó, y en base a la vacunación vamos saliendo, y bueno, y se ven los efectos económicos. Hoy hablaba con el intendente Carlos Casares, que me decía que en el terreno de la construcción y la obra ya no se consiguen albañiles, plomeros, fenómenos que tienen que ver con una reactivación muy importante en determinados sectores. Mientras otros sectores, por supuesto, sufrieron más y les cuesta más, pues tienen que ver con actividades que significa o estar cerca o muchedumbre. Bueno, todo eso está muy difícil y paulatinamente también se va avanzando junto con la vacuna. Gato, quieren sembrar el desánimo, que no es solo atacar un partido o atacar al gobierno, sino también la autoestima de todo un pueblo que tanto batalló para transcurrir la pandemia y para salir. Ahora estamos trabajando para salir. Ahora, en este sentido, me parece que hubo dos actos muy importantes esta semana como condimento político, ¿no? Y como mensaje también del Frente de Todos a la sociedad, como gobierno y como Frente de Todos, en Avellaneda, ayer en el plenario, con discursos muy claros, contundentes de Cristina y también del presidente, como poniendo cada uno diciendo, bueno, va por acá, y de cara a la sociedad lo que se está haciendo y se va a hacer. Sí, mira, Gato, tanto el acto en Isla Maciel, donde de nuevo estábamos ahí reactivando obras detenidas por el macrismo, lo habíamos hecho antes en Matanza, donde un centro universitario que también tuvo que esperar 4 años para poder inaugurarse, que se fuera Macri. Hay cosas que evidentemente necesitaron que Macri se fuera del gobierno para poder, incluso con lo poquito que faltaba, poder activarlas. Hospitales, escuelas, jardines, viviendas. La verdad que en eso estamos, ¿no? En
en medio de la pandemia, en reactivar, en incluso sacarnos de encima lastres como todo ese sistema público-privado que realmente era una maniobra más de endeudamiento y de enriquecimiento de sectores cercanos al gobierno. Y bueno, y junto con esos actos, después el plenario, que como vos bien decís, un plenario donde pudimos hablarle a la militancia, que lo necesitaba, a nuestros candidatos, que asistieron más de 500 candidatos en la provincia de Buenos Aires, cortando las listas. Es una provincia muy grande donde tenemos elecciones en los 135 distritos. Y bueno, se quería realmente escuchar la palabra, más allá, ya inauguraciones no se podía hacer, así que fue un acto netamente político, donde creo que en cada discurso se mostró qué es lo que se está eligiendo ahora, qué está en juego ahora. Y creo que, bueno, obviamente es un año muy difícil. Cristina lo dijo hace poquito, ¿no? Marcando que en toda su experiencia, y creo que a uno le pasa con una experiencia mucho más corta, es una elección como nunca tuvimos en el terreno de tener que transitar vacunación, pandemia, salida, reactivación, y al mismo tiempo una elección que es muy importante. Entonces, hacía falta significar un poco de qué se trata esta decisión, que tiene que ver de nuevo con discutir dos modelos de país en lo general, tiene que ver también con determinadas leyes que plantearon el diputado Máximo Kirchner y el diputado Sergio Massa, tiene que ver en la provincia de Buenos Aires con algo central, importantísimo. Nosotros no tenemos hoy mayoría en el Senado y cada vez que tratamos de llevar una ley a la legislatura la politizaron, la trataron de bastardear y bueno, también tengo que decir que algunas leyes conseguimos la aprobación, pero fue muy difícil sin esa mayoría en el Senado. Así que bueno, se está jugando muy concretamente eso, pero también se está jugando, Gato, que yo creo que la sociedad comprende que se ha hecho un trabajo intenso y yo diría que en algún momento parecía imposible en el terreno sanitario, primero para cuidar a la gente, para tener a los hospitales que nos habían dejado realmente devastados, en condiciones de atender en la provincia 17 millones de personas, y fuera de eso ahora para trabajar en la reactivación. Lo que me parece que resulta bastante claro, yo lo planteaba como un tiempo, bueno, nadie esperaba la pandemia y todos los planes que teníamos, todo lo que tiene que ver con las transformaciones estructurales que estamos llevando adelante en la provincia y de alguna manera hubo que hacerlo a medias y posponerlo un poco porque hubo que abocarse de lleno a salvar la vida de la gente, en contra también, mucho tiempo gastado, mucho tiempo perdido, teniendo que discutir con los que estaban en contra de los cuidados, en contra de las vacunas, en contra. Así que nos han hecho perder muchísimo tiempo en el boicot permanente de las medidas que se tomaron. Pero bueno, ahora hay que ganar ese tiempo. Eso es lo que la sociedad tiene que estar dispuesta, con más fuerza y con más energía, ahora abocarse a la reconstrucción. Me espero 2 minutos, hacemos una pausa, seguimos charlando, nos vamos a meter en más temas políticos y también el tema de la vacunación, que creo que hoy se ha logrado un récord en la provincia de Buenos Aires. Pausa breve, seguimos charlando con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Ya volvemos. Seguimos esta noche en Minuto 1, nos estás acompañando con el hashtag La Otra Argentina, que evidentemente existe, la que no quiere ver ni el periodismo de guerra ni la oposición. Y estamos hablando con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Juan. ¿Qué tal, gobernador? Muy buenas noches. En las últimas horas llamó la atención la reaparición del expresidente Mauricio Macri y de alguna u otra forma empieza a trazar lo que será su participación en la campaña electoral, que incluiría a la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo ve y cómo ve estas apariciones que da la impresión generan cierta incomodidad en el frente opositor? Mira, primero contesto lo que me había consultado el Gato, simplemente Juan, perdóname, pero sí, no pasa nada. Fui corriendo a ver cómo estaban los números, así que quería compartir con ustedes. Primero que nosotros acá en la provincia ya hemos vacunado con primera dosis 10,5 millones de personas y con segunda dosis 4,300,000 aproximadamente. Hoy llegamos a 180,000 vacunas.
pero el récord que hay, que es cierto dato, es que es el día que más segundas dosis dimos. Claro. Creo que 150.000, 154.000 segundas dosis. O sea que sí, que ha sido un día muy intenso de vacunación. Además, si termino con esto, así le contesto a Juan. No, lo que me parece es que este trabajo que empezamos a hacer ahora del casa por casa, que es ir a buscar hasta el último vecino, vecina que se quedó sin vacunar por un motivo u otro. Estamos trabajando en barrios populares, estamos haciendo un trabajo ya mucho más quirúrgico y milimétrico, centímetro por centímetro, recorriendo la provincia, porque la verdad que hoy cualquier mayor de 18 años tiene vacuna libre en todos los vacunatorios, con lo cual aquel que está dispuesto y puede hacerlo, ya lo está haciendo. Ahora están estos micros con los que vamos vacunando ya más de cercanía. Y después para responderle a Juan, mira, es muy llamativo cómo la aparición de Macri no solo tiene ese efecto que conocemos. La verdad que yo escuché fragmentos de la entrevista que dio, de la última entrevista que dio. Cualquier cosa es capaz de decir, cualquier cosa, que no endeudó, que, bueno, uno tras otro, de nuevo, ¿no? Sorprende a veces el desapego que tiene por la verdad, por la realidad, por la historia que todos vivimos. Es tan difícil, ¿no? Se puso a hablar de nuevo del Fondo Monetario, dijo algo así como que el presidente Alberto Fernández tocó fondo. Parece mentira cómo lo traiciona el inconsciente cuando todos están hablando de cómo Macri justamente nos llevó al Fondo Monetario generando un desastre económico de envergadura histórica. Y después lo otro que llama mucho la atención, porque pareciera que cuando vuelve Macri volvió el patrón, de alguna manera, aquel que lleva el discurso de toda la oposición y de todos los candidatos de nuestra oposición, lo lleva al lado de los halcones, al lado de los agresivos, al lado de lo violento, permanentemente. Es increíble, mira, hasta la propia Vidal la veía ahora con un tono distinto. No sé si es que Macri se comunica con ellos y les da alguna instrucción, no sé si andarán siguiendo focus group, encuesta, que parece que ahora le falta un solo consultor, porque anda, la verdad que lo que yo sí he visto es, volvió Macri, volvió con esa violencia que caracteriza su discurso, y atrás de él vienen todos, incluso Larreta. El otro día, observando fragmentos también de una entrevista de Larreta, mucho más agresivo, ¿no? Se ve que o es una estrategia electoral o es simplemente el miedo a Macri y las cosas que Macri les va condicionando en su discurso con respecto al posicionamiento con el gobierno. Y también sugirió la posibilidad de que hubiera fraude, lo reiteró en la última reunión de Zoom de Juntos por el Cambio. Digo, lo reiteró porque en otra entrevista televisiva había referido a la posibilidad de que haya fraude en las próximas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, porque él considera que el juez Ramos Padilla es militante. ¿Cómo lo ve usted? No, mirá, en un momento eran oficialismo, manejaban todas las elecciones y también cuando vieron que podían perder empezaron a denunciar que la elección iba a tener irregularidades. Parece que si pierden ellos, naturalmente fraude. Y no es el único país donde esto pasa, es una estrategia que han repetido en toda Latinoamérica cada vez que tuvo un revés electoral esta fuerza continental de derecha. Así que, no sé, uno lo tiene acostumbrado, pero ya la novedad total fue que siendo oficialismo, organizando ellos las elecciones y todo, estuvieran de nuevo con el tema del fraude. Parece que si no se lo vota a ellos, es un fraude a sus encuestas, a su confianza o simplemente a su fantasía, ¿no? Ese fraude hay, a su fantasía. Y en este sentido, Axel, también la actitud llama la atención de la exgobernadora, ¿no? Que ha salido muy a endurecer, que desde la capital federal por ahí se acuerda y los critica a ustedes. ¿Cómo están viendo esto, digo? Como también un poco desapegados de esta realidad que se está viviendo. Mira, me parece que han hecho un intento, una maniobra que yo diría de maestros del disfraz, ¿no? Esconder a Macri todo lo que pudieron. Ahora Macri se niega a que se lo esconda, evidentemente, y los condiciona permanentemente y
y participa igual. Ellos no lo quieren a Macri en la campaña, nos dicen a nosotros que hablamos de Macri, pero Macri es algo que, una especie de jarrón chino que no saben dónde ubicar. Entonces, y ahí lo esconden, ¿no? Porque no pega y no hace juego. Y la intención es que nos olvidemos, lo dije el otro día, como que la sociedad junto con la pandemia se trae una pastillita de amnesia y se olvide que han gobernado la provincia, la ciudad y la nación hace poquito tiempo, hace 1 año y medio. Y en esa situación, la verdad que se los ve como, no solo con estas estrategias de mudarse de distrito, Santilli de la ciudad a la provincia, Vidal de la provincia a la ciudad, como para que nadie pueda preguntarles nada y para no hacerse cargo de nada de lo que hicieron durante la época de Macri y de la propia Vidal. Ahora Vidal, cada tanto, desde el otro lado de la General Paz, tira algún misil para este lado, pero no sé, ya es desconcertante. La verdad que se supone que se fue para allá huyendo de la provincia para que no se hable de su gestión en la provincia, pero que haberse cambiado de distrito la autoriza ahora sí, como si no tuviera nada que ver. Y entonces hablan de todo lo que habría que hacer en seguridad, en salud, en educación, cuando la gestión en seguridad, lo decía el otro día, la verdad que la provincia claramente tiene temas estructurales, históricos con la seguridad. Nosotros hemos abordado una transformación profunda de la organización de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero también hemos hecho una inversión de 38.000 millones de pesos para comprar todo el equipamiento que no había y hemos recuperado salarialmente a la fuerza de la Provincia de Buenos Aires que estaba destruida porque le quitaron, fue el grupo de trabajadores del Estado que más pérdida tuvo. De la misma manera, en la educación, la verdad que escuchar al macrismo impartir lecciones o hablar desde un púlpito de la educación con el desastre educativo que hicieron en la provincia de Buenos Aires, más vale que no pueden hablar porque las escuelas que nos dejaron sin mantenimiento y también hechos que ocurrieron por falta de mantenimiento, perfectamente conocidos. Nosotros ya tenemos arregladas 3.200 escuelas, en parte por el deterioro de los 4 años de Vidal. Entonces, ni salud, ni educación. Bueno, lo de salud, de nuevo, volvió el sarampión a la provincia de Buenos Aires. Y no es que volvió el sarampión porque el bichito del sarampión se acordó de que existía el conurbano o la provincia. Volvió porque no vacunaron. Totalmente. Y no vacunaron porque se les pudrieron las vacunas o no las consiguieron. Es una sarta de situaciones donde yo creo que hablar de la gestión de Vidal en la provincia le resulta muy difícil, pero Vidal ahora parece que sacó carnet de corso cruzando del otro lado y que puede explicarnos qué hay que hacer en la provincia de Buenos Aires, de la que ya se fue y mandó a Santilli, que no quiere hablar de la ciudad. Entonces yo creo que lo que buscan básicamente es algo así como marearnos, que ya no sepamos, no soy de aquí ni soy de allá. Y Macri no es de ningún lado. Y bajó en la nave espacial y ahora empieza a decir que Alberto tal cosa. No sé, ya la verdad que es muy desconcertante, Gato, como estrategia electoral, muy desconcertante. Axel, la última. Se está dando en estos días un debate, incluso el Cuervo Larroque ha planteado muy bien que la verdad que están haciendo una muy buena tarea a nivel social, de cómo están creando estos mercados populares que realmente son muy importantes, cómo están llegando a la sociedad y a la gente. Pero digo con el tema de los movimientos sociales, ¿no? Se ha visto en estos días cómo prácticamente han querido hacer una extorsión al nuevo ministro y donde ahí el Cuervo en las últimas horas hubo una polémica con Grabois porque se mostraba más a favor de ir reemplazando planes sociales por planes de trabajo concreto, ¿no? Que se están dando a nivel de distintos programas. ¿Cómo ve este tema? Que me parece que es un tema que hay que ponerlo en el debate de las nuevas cosas que hay que hacer en la Argentina. Mirá qué extraordinario, porque cuando voy a decir números que son cercanos, no te puedo decir exactamente con detalle, pero no recuerdo el número exacto, pero cuando empieza Néstor Kirchner su gobierno en 2003, los llamados planes sociales eran aproximadamente 1 millón. Luego eso se reduce en los 12 años de Néstor primero y los 2 mandatos de Cristina a aproximadamente 200.000. Es decir que no solo
se trabajó con programas para generar empleo y formación, que son los que yo creo, y ahí el Cuervo tiene toda la razón, que a lo que hay que marchar, pero además a generar empleo, llamémoslo, del sector privado, que permita reemplazar esta asistencia y estos programas que tienen que ver con, obviamente, situaciones de emergencia. O sea, hay que marchar hacia eso. Pero ¿qué pasó? Vino Macri y esos 200.000 planes los transformó en aproximadamente 800.000, si no me equivoco, o 700.000. Es decir, que multiplicó muchísimo. Así que el primero que debería callarse la boca es, bueno, Macri y su comparsa, ¿no? Callarse la boca con este tema, porque llegó a la Argentina a multiplicar los problemas y entre ellos dejar a mucha gente sin trabajo, y no había pandemia, ahí no había posibilidad de hablar de ningún hecho, digamos, de magnitud. Simplemente decir frases vacías como pasaron cosas, pero la verdad es que multiplicó. Pero no solo eso, sino que lo que eran programas que antes tenían una contraprestación laboral se la sacó, y le sacó el requisito también de tener que formarse. Entonces la verdad que ha sido una política muy ruinosa de la que debemos salir. Obviamente la pandemia ha obligado a buscar formas de acompañar a aquellos que han perdido su trabajo. Es obvio que como una medida transitoria tiene sentido, pero obviamente yo creo que nadie puede pensar que no tiene sentido generar trabajo desde el sector privado y al mismo tiempo darle oportunidades laborales y formación a aquellos que todavía no han conseguido trabajo. Pero así como han hecho Néstor y Cristina, junto con la reactivación y con políticas activas, ese sería un proceso natural prácticamente, ¿no? Cuando hay políticas neoliberales, como fue 2001, que nos dejó entonces con esa crisis enorme, y como después fue el macrismo. Axel, gracias como siempre. Fuerte abrazo, Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.